Bueno, vamos a continuar. Bueno, muy presuntuosamente Israel tomó un compromiso delante de Dios. Todo lo que diga Dios, vamos a hacer, dice. Ellos realmente se habían olvidado que cada vez que fueron probados un poquito, la carne se levantó. Ellos se sintieron capaces. Y bueno, y muchas veces también es así con nosotros. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos algo de Dios? Y hemos dicho, Señor, si tú me ayudas, yo voy a hacer así. Si me ayudas, voy a congregarme más, voy a leer un poco más la Biblia, voy a congregar, no sé. Y después termina siendo que no cumplimos nada de lo que prometemos. Porque así es el hombre, y Dios conoce al hombre, por eso el hombre realmente tiene que aprender su incapacidad, y Dios no pide nada del hombre. Dios solamente pide que escuche y que crea, así es bajo la gracia. En Eclesiastés capítulo 5, en el verso 1, dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo. Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Bueno, Israel no tuvo temor de comprometerse delante de Dios. Pero nosotros tenemos que aprender que esta no es la manera de Dios. Si hay algo que necesitamos, debemos confiar en la gracia de Dios. Él ya nos dio todo. No hace falta que nosotros prometamos nada, sino que solamente dice la palabra pedir y se os dará. Tenemos que pedir por la fe. Dice en Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8 dice en el verso 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Bueno, si ponemos a pensar esta verdad, nos vamos a dar cuenta. No necesitamos ofrecer nada. Dios está en los cielos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Dios. Pero por ahí usted va a escuchar que dice, dele a Dios 1000 y Dios le va a dar 10.000. No nos olvidemos que Dios está en los cielos y Él es soberano sobre todas las cosas. ¿Qué podemos ofrecerle a Dios que Él no tenga? Por eso, hermanos, necesitamos aprender bien. Él, todo lo contrario de lo que el hombre quiere hacer, que quiere ofrecer algo a Dios, Él nos dio a su Hijo. Nos dio lo mejor, lo único. Nos dio a su primogénito. Y dice, y con Él nos dio todas las cosas. Todo es nuestro por la fe. Muchas veces necesitamos aprender a pedir en la voluntad de Dios. A veces no recibimos porque no está en la voluntad de Dios. Como hemos visto en Moisés. Moisés pidió ayuda. Y Dios le iba a dar. No sabemos cuándo, no sabemos en qué momento. Pero bueno, muchas veces tenemos que aprender el tiempo de Dios. A veces nos esforzamos y hablamos, pero la palabra dice, ese es el sacrificio de los necios, dice. Necio es el hombre que puede pensar que puede comprar a Dios con algo que hace o con algo que tiene. Ahora este pueblo que se cree tan suficiente para hacer lo que Dios quiere que haga,
Bueno, más adelante vamos a ver que se queja de la ley. Vio en la ley algo pesado realmente. Y vemos que cuando Israel pide la ley, vemos la contestación de Dios. Vemos en el verso 9. Entonces Jehová dijo a Moisés: He aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: Guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites, cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. Bueno, cambió totalmente la escena. Dios había soportado a este pueblo, Dios le había suplido, Dios le había realmente ayudado tan cercanamente. Sin embargo, vemos que aquí empieza la dispensación de la ley, como dijimos. Y lo primero que vemos es que aquel que estaba delante de Israel ahora está encubierto a los ojos de ellos, porque dice: yo vengo a ti, en el verso 9, en una nube espesa. Ya no iba a ser tan claro la presencia de Dios. Y así es bajo la ley. Bajo la ley no era tan clara la presencia de Dios, porque el hombre siempre sabía que no estaba cumpliendo la ley. Cuando nosotros vemos hablar a David, cuando nosotros escuchamos hablar a los de Coré en los Salmos, o a Elías, estos fueron hombres de Dios, y ellos veían la presencia de Dios, sentían que Dios estaba con ellos, porque ellos veían más allá de lo que el pueblo veía. Pero la ley realmente trajo oscuridad y trajo una visión corta al pueblo de Israel, porque sacó de los ojos de Israel a Dios. Y dice en 2 de Corintios capítulo 3, dice en el verso 14: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, la ley, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Note que la ley pone un velo. La ley pone algo entre el hombre y Dios. Si usted quiere ver a Dios, si usted quiere conocer a Dios, tiene que cumplir la ley. Tiene que hacer ahora. Este pueblo que tan suficiente era, bueno, Dios le dice ahora: bueno, lo primero que va a ocurrir, usted no me va a ver más. Y la ley, hermano, hasta el día de hoy acorta la vista. Cuando nosotros encontramos, y a veces decimos: ¿por qué un hermano no entiende la palabra? Bueno, porque hay legalidad. La legalidad es, podemos decir, un obstáculo para que nosotros tengamos luz. La legalidad pone un velo en el creyente para no tener revelación de la palabra. La legalidad, hermano, acorta la vista del creyente. Por eso necesitamos ser libres de toda legalidad. Este pueblo que era llamado a hablar directamente con Dios, porque así hacían los sacerdotes. Ellos ministraban en realmente el tabernáculo, donde la presencia de Dios habitaba. Ellos estaban en la misma presencia de Dios, pero Dios ahora ya no va a ser así.
Dios no va a tener comunión con este pueblo como pensaba, porque ellos se pusieron bajo la ley. Y hay un cambio. Hasta ahora, Dios decía que todo primogénito era de Él. Todo primogénito iba a tener la posibilidad de ministrar delante de Dios. Primogénito era como el sacerdote. Pero Dios ahora va a cambiar. Más adelante vamos a ver que Dios va a tomar ahora la tribu de Leví. Y de la tribu de Leví Dios va a tomar a la familia de Aarón para que sean la familia sacerdotal. Y de ahí va a venir el sacerdocio según el orden de Aarón, según la descendencia de Aarón. Pero ya no toda la nación, como era el deseo de Dios. La nación quedó, podemos decir, en oscuridad. Y de ahora en más, solamente unos pocos, algunos de fe, algunos vencedores del Antiguo Testamento van a tener luz. Algunos. Porque, hermano, la ley ministró muerte, ministró debilidad, ministró oscuridad. Pero algunos en el tiempo de la ley anduvieron por fe. Y esto es algo tan precioso. Cuando escuchamos hablar a David, cuando vemos a David entrar en el lugar santo, y dice que quería ver el arca, David entraba detrás del velo. Pero ¿cómo hacía eso David? Porque él vivía por fe. El pueblo no podía hacer eso. Porque vemos que la palabra dice en el verso 13, no lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre. Todo lo que conlleve una naturaleza terrenal está bajo pecado, dice. Entonces no puede tocar lo santo. No vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Note que cambió totalmente la escena. Dios, volvemos a decir, aunque este pueblo era murmurador, tenía tantas cosas, Dios con paciencia, con amor, trataba con este pueblo. Pero ahora ellos pidieron ponerse bajo la ley. ¿Y qué es la ley? Bueno, la ley es la expresión de la justa demanda de Dios. La ley es la expresión de lo que Dios quiere del hombre. La ley exige del hombre, pero no da nada al hombre. La ley promete al hombre algo que jamás puede alcanzar, porque la ley es santa, sin embargo el hombre es terrenal. Por eso dice, no te vayas a olvidar que Dios está en el cielo, dice, y tú estás en la tierra. No podemos agradar a Dios, no podemos ponernos a la altura de Dios y decir, bueno, voy a cumplir un mandamiento. Acuérdense que tenemos suficiente prueba de que el hombre no puede cumplir la demanda de Dios. El hombre había sido puesto en el huerto y un solo mandamiento no cumplió. Imagine ahora lo que va a suceder. El pecado era pecado, pero ahora este pecado va a ser extremadamente pecaminoso. La ley va a hacer que el pecado se multiplique. Sabemos que la ley es buena, dice la palabra. La ley es santa, es justa y la ley es buena. Pero el problema es el hombre. Pero ellos pidieron ponerse bajo la ley. Y lo primero que hace la ley, dice en el verso 10, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana,
y laven sus vestidos. Como sabemos, los vestidos nos hablan de nuestros hábitos y costumbres. Nosotros en la gracia encontramos que Dios proveyó la santidad. Nuestra santidad es la santidad de Cristo. Nosotros tenemos la misma santidad de Cristo. Pero bajo la ley, el hombre tenía que santificarse a sí mismo por sus esfuerzos, por guardar. Y Dios no mezquinó ningún detalle de cómo el hombre tenía que santificarse a sí mismo si quería ser santo. Que se lave, dice, que se lave. Pero, dice un versículo, ¿acaso podrá mudar la piel? El hombre no puede, un animal no puede mudar su piel. Un cocodrilo no puede tener piel de jirafa. Hasta ahora yo no vi. ¿Acaso el hombre puede cambiar, que es una vieja naturaleza? El hombre no puede hacer ni cumplir la ley porque el hombre es una vieja naturaleza. Necesita una nueva naturaleza. Y para eso necesita lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Te es necesario nacer de nuevo. Necesita un nuevo nacimiento. Y esto es lo que el pueblo más adelante va a entender. Que Dios le va a dar un corazón nuevo. Dios le va a dar un corazón nuevo para poder andar en comunión con Él. En Romanos capítulo 7 dice en el verso 14, pero sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. El hombre es por naturaleza vendido al pecado. Y ahora nos ponemos realmente por un momento delante de la ley. La ley llega a ser un espejo. La ley mostró todo lo que el hombre no es y a la vez todo lo que el hombre es. El hombre no es justo, eso nos muestra la ley. Pero también nos muestra que el hombre es injusto. Y nosotros nos paramos delante de un espejo y nos miramos y tenemos desacomodada la ropa, pero el espejo no nos cambia. Así es la ley. La ley solamente nos muestra lo que somos, pero no tiene capacidad de hacer una obra en nosotros. Cuando el hombre fue creado, cuando el hombre salió de la mano de Jehová, si ese hombre en ese estado de inocencia era parado frente a la ley, hubiese sido hallado irreprensible. Pero este hombre no permaneció en ese estado de inocencia. El hombre se deformó. El hombre se desacomodó de su manera original. El hombre se corrompió. Entonces lo único que la ley puede hacer por este hombre es amenazarle para que haga lo bueno. La ley no provee la capacidad para obedecer a Dios. Y ninguna persona que no nazca de nuevo, que no tenga una nueva naturaleza, puede agradar a Dios. Nosotros cuando aceptamos a Jesús recibimos una naturaleza nueva, que es Cristo mismo en nosotros. Y ese Cristo cumplió la ley. Ese Cristo cumplió la ley. Y a la vez nosotros cumplimos la ley por medio de Él. Dios no nos mira como una vieja naturaleza. Dios ya no nos ve en el antiguo Adán, sino que Dios nos ve y nos contempla en Cristo.
como una nueva naturaleza. Segunda de Corintios capítulo 5 en el verso 17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es una nueva creación. Así somos contados delante de Dios. Dios ve la vida perfecta de Cristo dentro de usted. Y Dios le mira y dice: este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Porque no mira su vida. Cuando Dios miraba desde las alturas, veía las tiendas de Israel. Oh, cuán hermosas son tus moradas, cuán deleitosas son. Porque miraba a Dios desde su lugar. Pero si nosotros nos bajamos y miramos nuestras propias vidas o las vidas de nuestro hermano, vamos a ver que tiene falla, que tiene falta. Sin embargo, cuando nosotros miramos desde el punto de vista de Dios, nos damos cuenta que realmente somos una nueva creación. Así Dios quiere que nos consideremos. Y de esa manera podemos acercarnos a Él constantemente. Y no necesitamos cumplir la ley. Hermano, el creyente no fue llamado a cumplir la ley. El creyente no está bajo la ley, está bajo la gracia. Pero muchas veces, como Israel, el creyente se pone bajo ley. Entonces trata de ganar su salvación, trata de ganar algo que ya tiene, que Dios ya le dio. Nadie puede ganar, nadie puede ser justo por sus obras. Creyó Abraham a Dios, y ese creer le fue contado como justicia. Nosotros estamos rodeados de la justicia de Cristo. Dice Romanos capítulo 5 en el versículo 1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe. Y dice: por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hubo algo en medio, y ese fue Cristo. Cristo fue quien agradó a Dios, quien se presentó a Dios en una obediencia perfecta. La ley, hemos visto, tipificando la roca herida. La ley juzgó a Cristo en la cruz. Moisés golpeó la roca, y así la ley golpeó a Cristo en la cruz, le juzgó. Él fue juzgado, la ley aún tuvo su víctima. Dios tenía que ser, como dice la palabra. Vamos a ver. En Romanos capítulo 3, dice en el verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Dios manifestó su justicia en la cruz. ¿Cómo? Bueno, Dios no podía pasar por alto el pecado del hombre. Dios tenía que hacer justicia. Entonces cargó sobre él el pecado de todos nosotros y lo juzgó como el único pecador. Entonces la ley, cesó en su sed, en su demanda de justicia. Entonces dice la palabra, dice el verso 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ellos querían
tener una justicia propia. Ellos querían decir, yo hice, por eso merezco, y todo lo que diga Dios yo voy a hacer para ser un reino de sacerdotes, para ser parte de ese especial tesoro, para hacer algo diferente. Sin embargo, lo que ellos estaban haciendo era rechazar el regalo de Dios. Dios es el justo y es el que justifica. Solamente un justo puede hacer justo al injusto. Dios, como justo, regala su justicia, ofrece su justicia, o más bien la justicia de su Hijo, a aquel que cree. Entonces, de esa manera, siempre, no por mérito, no por esfuerzo, siempre estamos en una posición de bendición delante de Dios. Siempre podemos esperar bendición de la mano de Dios. Porque la bendición de Dios no depende de nuestra obediencia, sino depende de la justicia de Cristo que brilla en nosotros, que nos cubre. Estamos rodeados de manto de justicia, de vestidura de salvación. ¿Y dónde fuimos a buscar esa vestidura? Bueno, en el placar de la gracia. La gracia ha provisto esa justicia. Bueno, el pueblo rechazando la gracia de Dios, Dios le dice ahora, vaya y ustedes laven sus ropas. Y eso es lo que hace la ley. El hombre es puesto a prueba a ver si puede vivir limpiamente, sin una nueva naturaleza. ¿Qué es lo que ocurre con el creyente? El creyente, al tener una nueva naturaleza, bueno, su vida va siendo cambiada de gloria en gloria. Pero esa naturaleza nueva tiene que crecer en usted y en mí para tomar control. Entonces, espíritu, alma y cuerpo irreprensiblemente anda delante de Dios. Todo nuestro ser entregamos a Dios. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu toma control y dominio. Entonces, de esa manera, el hombre agrada a Dios de manera práctica ya. Provisionalmente, nosotros hemos cumplido la ley por medio de Cristo. Pero luego, ya no para ser salvados, sino para alcanzar más, también esa manifestación llega a ser de manera práctica. Pero necesitamos entender bien la gracia. Israel, por no entender, menospreciaron la gracia. Y es algo, como dijo Pablo a los Gálatas, ¡qué insensatez! ¡Oh Gálatas, insensatos! Ellos quedaron fascinados por la ley. Y esto, hermano, es un peligro. Israel quedó fascinado. Y, hermano, es algo tan extraño. Un pueblo que mostró vez tras vez su incapacidad de andar con Dios. Pero así es el hombre. El hombre no va a reconocer, a no ser que el Espíritu Santo le revele su propia incapacidad. No va a reconocer así nomás. No aprendemos de un día para el otro, hermano. Dice en el verso 13 del capítulo 19 de Éxodo, dice, no lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Bueno, así vemos que la ley trajo promesa de muerte. Note que la ley, muchos dicen que el espíritu de la ley es el amor. Bueno, hermano, lo siento, pero el espíritu de la ley no es el amor. El espíritu de la ley es el temor. Y cuando el creyente está bajo temor, es porque hay un espíritu de legalidad.
está pensando, yo hice esto, yo hice así. Y siempre cuando pensamos en lo que hacemos, vamos a pensar, hermano, en que hicimos mal. Pero cuando pensamos en lo que el Señor hizo y en el alcance de lo que Él hizo, hermano, bueno, ahí nuestra fe va a ser fortalecida. Dice el verso 14, y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Bueno, ellos tenían que pararse ahora bien limpito delante de Dios, si no iban a morir. Vamos a ver en Hebreos capítulo 12, en el verso 18. El apóstol Pablo nos enseña algo más. Dice la palabra, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, y al sonido de la trompeta, y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Note qué tremenda es la ley. Yo por lo menos no encuentro que ministró amor. Yo no sé, por ahí usted me puede mostrar, yo no veo. Pero yo veo que la ley ministró temor. Pero gracias a Dios, dice el verso 18, no os habéis acercado a este monte. Nosotros no estamos bajo la ley, ni nunca ni jamás nos vamos a poner bajo la ley, porque la ley ya fue cumplida en nosotros a través de la vida de Cristo. Nosotros nos hemos acercado, dice el verso 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, a la compañía de muchos millares de ángeles. Nos hemos acercado a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén, la celestial. Estamos sentados en los lugares celestiales. ¿Y por qué estamos allí? ¿Por qué hemos podido acercarnos allí? Porque nos hemos acercado en la justicia y santidad de Cristo. Esa es una posesión en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos esa santidad. Y no como Israel, que no podía ni tocar el monte. Ellos tenían que permanecer al pie del monte y Dios estaba allí a lo alto. Nosotros hemos sido levantados en los lugares celestiales. Y donde hay una congregación de millares, hay muchos salvados con sus asientos en los cielos. Y dice la palabra congregación, se traduce fiesta, a un lugar de regocijo, a un lugar de gozo. Allí el Señor nos ha trasladado por gracia. Ya no tenemos temor, no hay temor, porque el espíritu de la gracia es el amor, y el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Y así nosotros hemos sido puestos firmemente en la gracia de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos profesar. Porque muchas veces vamos a escuchar muchas declaraciones por ahí, bueno, porque yo soy así, porque yo soy asá, bueno, Dios me bendice porque yo soy así, porque yo soy una buena persona. Y a mí me extraña muchas veces, hermanos, que están aprendiendo el mensaje que hablen así. Hermano, no hay nada bueno en nosotros. Si Dios nos bendice, es a causa de la vida de Cristo, nada más.
No es porque usted sea bueno. La palabra dice no hay ni uno bueno. No es por su fidelidad. Es por la fidelidad, por la obediencia, por la perfección de Cristo. Dios nos va enseñando. Esto es una realidad que debemos aprender. Hasta ahora Israel había conocido a este Dios de toda gracia. Dios había conocido a este Dios que es un Dios de toda gracia. Pero también, ahora bajo la ley, Israel va a conocer otra fase de Dios. Va a conocer a un Dios santo. Y este Dios santo tiene que realmente habitar en un lugar santo, con un pueblo santo. Y de ahí viene Hebreos capítulo 12, verso 29. Dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Así habían conocido los hijos de Israel a Dios. Hasta ahora, Dios se había mostrado tiernamente hacia ellos. Dios se había mostrado graciablemente en espíritu de gracia. Sin embargo, la ley mostraba la santidad de Dios. Y esta santidad les iba a consumir. El que tocaba nomás, el que se llegaba a acercar a Dios, bueno, iba a ser consumido por este fuego consumidor, su misma santidad. En Deuteronomio capítulo 33, en el verso 2. Deuteronomio capítulo 33, en el verso 2. Dice la palabra: perdón. Bueno, y dijo Jehová, vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre 10 millares de santos. Y note cómo le llama a la ley. Dice, con la ley de fuego a su mano derecha. Así fue la ley. La ley fue una ley de fuego. Y esto es lo que hace la ley. Y esta también es la gloria de la ley. La gloria de la ley fue exaltar la santidad de Dios. La ley mostraba, entonces, cuán santo era Dios. La delicadeza de Dios. Pero también encontramos que la gloria de la gracia es más abundante, porque la gracia nos muestra realmente otra cosa más. La gracia de Dios muestra, su gloria es poder justificar al hombre pecador. La ley justificaba a Dios, pero la gracia podía justificar al hombre. La gracia puede justificar, proveer justicia al pecador, porque le provee una nueva naturaleza. Los dos tuvieron gloria, y cuando fueron dados, realmente fue algo precioso. Dice en el verso 17, vamos a leer el verso 15, estamos allí. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. No podía haber ninguna contaminación. Era requerida la máxima pureza. Y en esto nos damos cuenta realmente que no cualquiera iba a poder pararse delante de Dios. Dios está mostrando su delicadeza. Y Dios hasta ahora les había tratado como hijos, pero ahora Dios va a tratar como un ejército, va a dar la orden y dice, haga esto. Y tiene que ser así. Porque el espíritu de la ley es imperativo. Y dice el verso 16, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte,
y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Note esa escena. Dios quería impresionar a este pueblo. Una bocina y venía la nube y tronaba y se veían los rayos. ¡Qué sustos habrá pegado Israel! Hasta ahora Dios se había manifestado en amor, pero ahora Dios estaba mostrando su ira al pecado. Y cuando pensamos que esta misma ira cayó sobre Cristo en la cruz, con razón, dice, el sol se oscureció y hubieron tinieblas. Esta misma escena hubo en la cruz, pero uno solo estaba llevando. Y dice el verso 17, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte, y todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera. Con razón escribía, dice, ¿quién entrará en tu lugar santo? Con razón decían así, ¿quién? Porque era un peligro entrar en la presencia de Dios. Y Dios ya estaba mostrando, parece que, ¿quién va a ir hacia Dios? ¿Quién va a ir hacia un Dios lleno de ira hacia el pecado? ¿Quién va a ir? ¿Quién se va a dirigir? Tiene que estar muy seguro de su condición para acercarse. Así era bajo la ley. Y dice el verso 19, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo, y Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. ¿Cómo Dios quería marcar a este pueblo? Dios le decía, le hablaba y daba cada mandamiento y decía, no matarás, no mentirás, y así con una voz tronante. De tal forma que este pueblo realmente iba a quedar totalmente con tanto temor delante de la presencia de Dios. Bueno, esto es lo que hace la ley. El creyente que se pone bajo la ley anda bajo temor. Pero el creyente que está bajo la gracia no tiene temor. Porque realmente, hermano, la gracia proveyó la víctima, proveyó al pecador. Y el pecador fue juzgado en nuestro lugar. Pero ¿qué temor tenía Israel? Y dice el verso 20, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Bueno, vemos que es necesario de ahora en más un mediador. El pueblo no puede ya tener comunión con Dios, así como era antes. Ellos estaban con Dios, habitaban con Dios, Dios trataba con ellos con gracia, pero bajo la ley ellos necesitaban un mediador. Y vamos a ver que junto a la ley Dios estableció el sacerdocio. Como hemos dicho, ya no toda la nación iba a ser sacerdotal, pero la muestra de la misericordia de Dios hacia este pueblo era que junto a la ley Dios iba a dar un intermediario y ellos iban a ser los sacerdotes junto al sumo sacerdote. Este iba a entrar una vez al año a la misma presencia de Dios. Y no iba a entrar por su mérito, sino que iba a entrar llevando sobre sus hombros, sobre cada hombro, 6 piedras. O sea, ingresaba y llevaba e introducía
al pueblo de Israel al lugar santo. Pero para poder entrar, tenía que entrar salpicando la sangre. Era necesario entrar por la sangre. Bueno, y este sacerdote se establecía como un mediador entre Dios y el pueblo. Entonces, él iba y ponía la sangre sobre el propiciatorio. Entonces, la presencia de Dios descendía y por causa de la sangre, Dios moraba entre un pueblo injusto. Pero era necesario para que se haga toda esta ceremonia y Dios pueda seguir habitando con este pueblo, era necesario el sacerdocio. O sea que junto con la ley vino el sacerdocio levítico. Junto con la ley vino el sacerdocio levítico. Ahora nosotros también necesitamos la sangre. Pero esta sangre no viene a través del sacerdocio levítico, porque el sacerdocio levítico terminó en la cruz. En la cruz terminó, hasta ahí llegó el sacerdocio levítico y empezó el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y ahí encontramos ministrando en un nuevo tabernáculo, en una esfera celestial, mediante su propia sangre, su propia justicia, y llevándonos a Dios. Y dice también la palabra que los sacerdotes llegaron a ser muchos, pero este, siendo uno y que no puede morir, intercede y vive para siempre para interceder por nosotros delante de Dios. Y cada vez que nosotros nos acercamos a Dios, Dios nos recibe con gozo. Dios no nos recibe. Esto que pasó con Israel fue porque ellos estaban bajo la ley. Y muchos toman este pasaje para usar con los hermanos. Pero hermanos, nosotros somos recibidos. Y no solamente recibidos, sino que somos invitados a entrar, a acercarnos al trono de la gracia. Porque somos recibidos bajo la intercesión de nuestro sumo sacerdote, nuestro fiel, nuestro gran sacerdote sobre la casa de Dios que es la iglesia, quien intercede por cada uno de nosotros en virtud de su propia obra. Esa es tal la diferencia entre la ley y la gracia. Y como hemos dicho, muchos de los hombres del Antiguo Testamento pudieron entrar en la presencia de Dios porque fueron adelantados a su tiempo. Ellos vivieron antes de la cruz, pero por fe vivieron después, por delante de la cruz. Y ellos tenían una comunión íntima con el Señor. Pero note que en este momento el pueblo es puesto bajo otro totalmente panorama. Dice el verso 21, y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Este no fue el carácter con el que Dios trató con ellos. Todo es no, todo es tenga cuidado, fíjese, tenga temor. Y dice más, dice el verso 22, y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haya en ellos estrago. Y Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Ellos no podían subir más, sino que tenían que subir a través de sus mediadores. Por un lado estaba Moisés, que era profeta. El profeta es la voz de Dios al pueblo.
Y por otro lado subía Aarón, que era el sumo sacerdote, que era el representante del pueblo, o sea, al revés, el representante del pueblo ante Dios. Y allí Dios podía tener comunión con este pueblo. Con nosotros sucede algo parecido, pero es mucho más grande. Como hemos dicho, hemos sido sentados en los lugares celestiales. El Señor nos sentó allí. Nos sentó y nos bendijo allí. Podemos entrar, pero nuestra comunión es a través de Jesucristo. Nuestra comunión es a través de la obra perfecta de Jesús. Podemos leer en Efesios dice en el capítulo 2, en el verso 6, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esa posición nos dio delante de su presencia. Y si, hermano, en algo usted ha fracasado, si hay algo que pueda hacer de tropiezo, usted puede acercarse en el poder de la vida nueva. Siempre tenga en cuenta eso. La invitación está abierta. El Señor nos ha lavado con su sangre preciosa y esa sangre nos mantiene limpios, nos mantiene aptos, nos limpió y nos limpia para poder acercarnos con confianza a Dios. O sea, no hay por qué, hermano, estar sin comunión. Bajo la gracia, nosotros, cada uno de nosotros, somos llamados sacerdotes. Y tenemos a nuestro sumo sacerdote, que es el Señor Jesucristo. Somos una casa sacerdotal. Y cada uno de nosotros podemos ofrecer sacrificios espirituales. ¿Y qué presentamos a Dios? Israel presentaba animales. Nosotros presentamos a Dios como sacerdotes su propio Hijo. Le presentamos a Dios su Hijo. Entonces ahí somos aceptos, cada uno, mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, mediante la obra perfecta de la cruz. Damos gracias a Dios por su palabra. Vamos a tomar un recreo y luego vamos a continuar.